voluntad, cuáles son los filósofos de la voluntad y cuáles son los principales trastornos de la voluntad, que es una de las funciones importantes de las funciones mentales. La voluntad es un aspecto de la personalidad que impulsa a toda persona o individuo a ejecutar una acción voluntaria y consciente. Es decir, una acción libre y consciente. Y tiene dos componentes principales, que son el propósito y la intención. El propósito es la acción de la persona que realiza en un plazo largo o a largo plazo. Por ejemplo, un proyecto o un plan, por decir políticas de salud en el Ministerio de Salud, que va a durar, pues, que va a ser un plan para 3 años, ahora que estamos en elecciones, el plan de gobierno para 5 años, entonces, o para un año, el plan que se hace para el funcionamiento de un hospital. Entonces son propósitos a largo plazo. En cambio, la intención es un propósito a corto plazo o un propósito es una acción, o la intención es una acción que se va a realizar en el presente o después en el más breve plazo. Por ejemplo, la intención que nosotros tenemos que después de la clase vamos a leer o nos vamos a ya recostar para dormir. Entonces ya uno en forma voluntaria va a elegir, ¿no? O vamos a ver nuestra televisión para estar enterados de la noticia o cualquier otro programa. Entonces ya es una acción voluntaria y libre que uno toma a corto plazo o en el presente. Por ejemplo, que estamos teniendo la clase. Entonces, estos dos características a largo y a corto plazo son importantes para que la voluntad se ejecute de una manera libre y consciente en toda persona. Tenemos a dos filósofos de la voluntad, a Schopenhauer, que vivió entre 1780 y 1860. Para él, la voluntad universal es la realidad esencial y la voluntad de los individuos forma parte de ella. La voluntad domina los demás aspectos de la personalidad. O sea, él considera pues, que la voluntad es parte de la personalidad de cada persona. O uno es voluntarioso o uno es apático, ¿no? Pero que la voluntad es parte integrante de la personalidad del individuo, de la persona. El otro filósofo de la voluntad es Nietzsche, que vivió entre 1844 y 1900. Él considera que la voluntad es la expresión de una fuerza vital primordial de poder. También es la voluntad de ser más, de expandirse y afirmarse. Es decir, la voluntad es un sinónimo de autoafirmación, de tener un poder, de realizar un acto primordial y vital en la vida. Etimológicamente, la voluntad deriva del latín voluntas, y esto a su vez del verbo volio o velle, que quiere decir querer o desear hacer algo. En cuanto a la definición cognitiva de la voluntad, se considera que es un conjunto de actividades mentales deliberadas, resolutivas y decisivas, que tienden hacia el cumplimiento de una finalidad u objetivo. O sea, es un conjunto de actividades mentales
Deliberadas quiere decir que se analizan, resolutivas, que ya estas alternativas se han considerado determinantes para, para decidir una acción, la cual se va a ejecutar y hacia un objetivo o una finalidad en lo que respecta a la acción libre que tiene la persona. Tenemos pues los actos voluntarios, los contravoluntarios y los involuntarios. Los actos voluntarios, como hemos dicho, y acá representado en la figura, que la niña le dice al niño, oh, al final, ¿tú vas o no vas a estudiar? Entonces el niño va a tener que responder si va voluntariamente a estudiar para ser un buen estudiante, para ser un buen profesional, porque es su voluntad, es su libre decisión, el libre deseo de ser una persona que se desarrolla en la actividad académica y posteriormente en su vida profesional. O contravoluntario, que va a la fuerza, que puede ir obligado a estudiar porque sus padres así lo exigen. U otro ejemplo de contravoluntario, que es que uno hace las cosas contra nuestra voluntad a la fuerza y uno tiene que realizarlo, por ejemplo, es un asalto. Uno tiene que entregar su dinero o su celular o cualquier otro objeto cuando una persona nos amenaza con alguna arma, por ejemplo, de fuego. Entonces, un asalto, uno actúa contra su voluntad para poder sobrevivir. Estos son actos contravoluntarios. Tenemos los actos involuntarios. Los actos involuntarios son pues los actos reflejos, es decir, son actos que no lo hacemos voluntariamente, sino que se realizan en forma automática. Por ejemplo, el latido de nuestro corazón, por ejemplo, el peristaltismo intestinal, etcétera, que no están sujetos a nuestra voluntad. Si bien es cierto, podemos en algún momento con medicamentos o algunas otras, otras actividades poder cambiarlo, pero no necesariamente lo podemos dominar voluntariamente porque son actos involuntarios. Clásicamente el acto volitivo se haya constituido por las siguientes etapas. Por la concepción. La concepción no viene a ser, en el acto volitivo, no viene a ser sino el conjunto de ideas que la persona le viene a la mente para poder realizar una acción libre y consciente. Por ejemplo, eh, realizar, en este caso, la carrera de medicina humana para poder, o cuando uno sale del colegio, pues, ¿no? Le vienen varias ideas. Quiere uno estudiar y entonces quiere estudiar en la universidad o algunos quieren estudiar en el instituto. Entonces le viene la idea de estudiar, otros se dedican a trabajar. Entonces, en esa idea de estudiar viene la deliberación. ¿Qué voy a estudiar? Voy a estudiar derecho, voy a estudiar medicina, voy a estudiar ingeniería. Pues yo delibero y analizo y digo, no, yo estoy más inclinado, mi vocación es para la medicina, o mi vocación, mi formación de las matemáticas es para ser ingeniero. Entonces yo tomo la decisión, la determinación de, de, de seguir esa carrera y ejecuto, como lo están ejecutando ustedes, llevar la currícula de la Facultad de Medicina de la Universidad Villarreal para poder ser profesionales de la salud, en este caso médicos, cirujanos e inclusive
continuar con su formación para poder ser residentes y tener una especialidad. Entonces, son actos que la persona realiza en la etapa de su vida. Y esto se puede reflejar en cualquier acción que uno quiere realizar en el proceso de la actividad de la vida diaria, ya sea a largo plazo, como hemos enumerado, o a corto plazo. Por eso que las fases del proceso volitivo, considerando, por ejemplo, el hacer un proyecto, un diseño, ¿no? Está considerado como un acto preliminar de ideas, de interés hacia algo, por ejemplo, para poder hacer un edificio, por ejemplo, o hacer un conjunto habitacional. Entonces me viene una idea de ambas cosas. Yo deseo entonces hacer un proyecto para ejecutar. Delibero o analizo cuál es más factible de acuerdo a los recursos, tanto económicos como de técnicos, de equipamiento, de recurso humano, para poder realizar la construcción, por ejemplo, de un edificio. Entonces, yo decido realizar, en vez de realizar un conjunto habitacional, yo decido hacer un edificio. Entonces, elijo esa respuesta de hacer un edificio. Y una vez que decido, entro a la acción. Entonces, ya tengo que realizar la ejecución de la elección a la respuesta de la idea del proyecto que yo he tenido para poder obtener una finalidad, un objetivo en cuanto a mis ideas que he tenido respecto a una inmobiliaria, por ejemplo. Entonces, de esa manera se da en todo acto positivo, en las fases del proceso, como un proyecto de vida en la actividad de la vida diaria. ¿En qué escalón estamos colocados hoy, por ejemplo? Dice, no lo haré. O sea, parte de uno a veces de una premisa negativa. No lo puedo hacer. Y luego parte a una premisa positiva. Quiero hacerlo. Si quiero hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Trataré de hacerlo. Sí puedo hacerlo. Lo haré y sí se puede. Sí se puede hacer una actividad, una acción libre y consciente, partiendo de una premisa negativa hacia un proyecto positivo. La decisión es importante. Si hemos visto que es el primer escalón en cuanto a lo que es la acción volitiva, sobre todo como un conjunto de ideas que parte de un conjunto de ideas, pero que llega a una resolución o una decisión para poder tomar decisiones y ejecutar. Entonces, la decisión es la capacidad resolutiva de seleccionar entre la alternativa para planear y encauzar la acción en programas que se estiman eficaces y valiosos. Por ponerles un ejemplo, en el pabellón 1213, donde yo trabajo en el Hospital Víctor Larco Herrera, hemos hecho un análisis FODA, pero primero hemos definido el problema. En el último trimestre estamos teniendo problemas de caída de las pacientes, más mujeres que varones, porque es un pabellón mixto, tanto de pacientes varones como de mujeres. Entonces, el problema son las caídas de los pacientes, y en especial de las pacientes mujeres. Entonces, este es un problema que nos planteamos, ¿cómo vamos a solucionar? Entonces, analizamos el problema. Para analizar el problema, tenemos que plantearnos en el problema qué es lo que está en juego en este problema de la caída de los pacientes, porque esto puede llegar a producir, por ejemplo, fracturas de cadera o problemas de luxación en el brazo o inclusive traumatismo encefalocraniano.
y que eso pues aumenta la comorbilidad de los pacientes. Entonces, evaluamos las alternativas. Vemos que primero hay que analizar la causa está dónde, está en los pacientes que son de edad avanzada, que son jóvenes, está la causa en el personal técnico es lo suficiente y dónde se están produciendo las caídas. Se están produciendo en el pasadizo, en, en el cuarto de los pacientes o en el baño. Entonces vemos que se está produciendo en el baño. Y al momento de bañarse, en las mañanas, los pacientes se bañan todas las mañanas a las 6 de la mañana. Entonces ahí se está produciendo la caída de los pacientes. Entonces, ¿por qué se está produciendo en el baño? Hay algún problema de infraestructura. Vemos que hay desnivel en el piso del baño y sobre todo se están cayendo pacientes adultos mayores que no tienen estabilidad y hay poco personal técnico que no pueden hacer una acción individual. Entonces, los adultos mayores que requieren apoyo personalizado y sobre todo no tenemos las sillas de baño para que se puedan apoyar. Entonces, estamos haciendo la evaluación de alternativas, primero de que se están cayendo pacientes adultos mayores, mujeres, segundo, que hay desnivel en el piso y se están cayendo más en la ducha, tercero, de que hay poco personal y no hay sillas para el baño. Entonces elegimos la alternativa de realizar las gestiones a la dirección administrativa para poder adquirir las sillas de baño para que se informe a servicios generales para que puedan mejorar la infraestructura como es el piso. Se toma esa decisión de informar al departamento de enfermería o a la dirección que hay poco personal. eh, entonces se toma esa decisión de que se pueda rotar al personal técnico o contratar más personal técnico para el pabellón, que se mejore la infraestructura, que se compre la silla de baño y que se mejore la infraestructura del piso. Entonces se ejecuta por parte del Departamento de Enfermería en respecto al personal, se ejecuta a través de servicios generales para mejorar la infraestructura y también a través de logística para la compra de la silla de ruedas. Entonces tomamos decisiones a través de la capacidad de resolver problemas para poder mejorar este problema que se ha presentado en la caída de los pacientes. Hablando de los niveles de voluntad, el nivel 0 es el acto reflejo o el acto involuntario que hemos hablado. Y hemos dicho que los actos reflejos principalmente son los latidos del corazón, los peristaltismo intestinal y actos reflejos también son, por ejemplo, lo que hacemos nosotros cuando examinamos a los pacientes, ¿no? Cuando hacemos con el martillo, el examen neurológico en las rodillas, hay un acto reflejo de las rodillas. Entonces son actos involuntarios. El nivel 1 es la selección sensorio-motriz por contexto. Principalmente acá es importante la parte de los sentidos, los 5 sentidos en el hombre y también en los animales. La visión, el gusto, el olfato, la audición y la percepción táctil, ¿no? Es importante. Vemos que hay algunos animales que tienen desarrollado más algunos de estos sentidos, como por ejemplo
los perros tienen desarrollado más el sistema olfativo. El nivel 2 es la selección por representación de alternativas. Acá tenemos que la acción de la voluntad está en relación a aspectos positivos o negativos en la vida diaria. Es importante valorar la moral. Hasta dónde es moral una acción que uno realiza y hasta dónde es inmoral. La capacidad de amar es adecuada o es inadecuada. Entonces, esto se ve a lo largo de la vida. La capacidad de moral se forma en la infancia. Generalmente a los 7 años uno valora qué es moral y cuál es inmoral, o también en el desarrollo de nuestra formación como persona. Entonces realizamos la acción voluntaria o a veces involuntaria, pero con conocimiento o sin conocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. El nivel 3, la modulación por creencias y valores, en resumen, es el deber. El deber de toda persona es la acción que realizamos, ¿no? Para determinación de responsabilidades. Por ejemplo, el deber de votar en las elecciones que hemos tenido es un deber, ¿no? Tenemos que primero cumplir nuestros deberes para exigir nuestros derechos. Por ejemplo, acá la señorita dice, yo mucha voluntad no tengo, pero creo que encontré un método infalible para no perder la dieta. O sea, hay un deber de mejorar su dificultad para no engordar. Entonces, busca métodos para poder bajar de pechos como la alimentación, el ejercicio. Aun cuando no tiene la voluntad, hay el deber de cumplir con su salud, con su actividad de la vida diaria. Ahora, hablando sobre alteraciones de la voluntad. Hay dos grandes grupos de las alteraciones de la voluntad: las alteraciones cuantitativas y las alteraciones cualitativas. Vamos a ver ambas alteraciones, que ya desde el punto de vista psicopatológico nos es importante porque se presentan alteraciones de la voluntad en diversos síndromes o alteraciones de trastornos mentales, que significan ya problemas de salud mental y que esto va a incidir en la salud integral de la persona. Los trastornos cuantitativos, entre ellas la primera tenemos la hiperbulia. La hiperbulia no viene a ser sino un aumento o un exceso de voluntad. La persona, o sea varón o mujer, aumenta su capacidad de voluntad de hacer actividades más allá de lo normal. Pero estas actividades pueden ser productivas o improductivas. Por ejemplo, una persona que está en un estado, un síndrome de manía, un síndrome maníaco, puede aumentar su voluntad de hacer varias tareas, si es que es una estudiante, de hacer varias tareas toda la noche, porque uno de los síntomas de la manía es que no pueden dormir, y entonces puede terminar su trabajo, pero puede ser improductiva si es que durante el día o la noche que están aumentados su voluntad, hacen actividades que no tienen una finalidad. Por ejemplo, hay personas con síndrome maníaco que aumentan su capacidad de hacer cosas, por ejemplo, de vender su ropa, se creen omnipotentes, de regalar su ropa, entonces va en contra de la misma persona y de la familia. Entonces son improductivas, más bien son perjudiciales para la salud personal y familiar.
La hiperbulia, como hemos dicho, es el incremento de la capacidad de decisión voluntaria del sujeto, porque es la capacidad voluntaria de la persona que quiere hacer varias cosas. Incremento de la actividad psicomotora, también aumenta la actividad psicomotora. Si esto es adaptativa, es considerada normal, pero si esto no es adaptativa, o sea, no se adecua a la actividad de la vida diaria, entonces se considera un trastorno. Principalmente se produce uso de psicoestimulantes, ¿no? Como las drogas, como la anfetamina, la cocaína, eh, también la nicotina en exceso, la cafeína, o en trastornos mentales como los estados de manía, que son los más frecuentes en el problema de la hiperbulia. Otra alteración cuantitativa es la hipobulia, que es la pérdida parcial de la voluntad, pero en menor grado que la bulia. La hipobulia pues disminuye la voluntad de la persona. Si nosotros hemos definido que la voluntad es un proceso de actividades o acciones libres y conscientes que realiza una persona para un objetivo o una finalidad, la hipobulia disminuye parcialmente, pero no como en la bulia, donde casi ya la bulia, como vamos a ver, ya es una pérdida casi total de la voluntad. La hipobulia, como disminución de la capacidad de tomar decisiones o actuar, se pueden presentar como impulsos irresistibles insensatos, es decir, que no tienen una, una razón o una actividad adecuada de, de voluntad de realizar, que sea realizada por el paciente. Por ejemplo, en un paciente esquizofrénico o en un paciente con depresión menor. Impulsos irresistibles sistemáticos o manías, sobre todo en el hipomaníaco, no tanto en la manía ni tampoco en la depresión, como vamos a ver, que más se inclina hacia la bulia. Luego pasamos a ver la abulia. La abulia es la pérdida total de voluntad. O sea, la persona no tiene el interés normal que una persona tiene para poder realizar las actividades de la vida diaria. Vemos ahí a una paciente que está echada sin ningún deseo de hacer las cosas, ni siquiera de asearse o hacer sus actividades de poder alimentarse, etc. Conlleva pues a una inactividad. También la realización de movimientos automatizados que puede realizar la paciente cuando uno se le indica al estar en un estado casi de inmovilidad. Esta abulia se presenta con frecuencia en la depresión, en la melancolía, que es una depresión un poco más crónica y larga. También se produce en algunas esquizofrenias, sobre todo en esquizofrenias con síntomas negativos. Los signos y síntomas de la abulia. Hay dificultad para iniciar y mantener movimientos a propósito. Falta de movimiento espontáneo. Aumento del tiempo de respuesta. Hay una pasividad. Reducción de la interacción social. Reducción del interés en pasatiempos habituales. Ya no quieren ni mirar la televisión, no quieren leer, no quieren hacer ninguna actividad. Entonces hay un desinterés de todas las actividades de la vida diaria. Esta bulia se puede presentar también en pacientes neuróticos, sobre todo en lo que llamamos la bulia neurasténica, que si bien es cierto, esta bulia neurasténica no está ya considerado así como neurastenia en el CI-10,
pero la neurastenia no viene a ser sino un estado de agotamiento tanto físico y mental de una persona. Por ejemplo, la persona que estudia, que trabaja, además tiene una responsabilidad en la familia, entonces se siente abrumado por varias responsabilidades en su vida. Llega un momento en que se siente con síndrome de burnout en el trabajo o con una depresión en el estudio, en la familia. Entonces hay se instala pues una bulia, una falta total de interés por las cosas como parte de su cuadro neurasténico. Entonces acá lo que se indica cuando se detecta que es un problema solamente neurasténico, lo más importante es pues darle vacaciones, decirle que se olvide de todos los problemas que está presentando y con eso va a mejorar, aparte de la medicación que se le puede dar, ¿no? Luego tenemos también la bulia esquizofrénica. Como hemos dicho, generalmente en esquizofrenias con síntomas negativos. La bulia, la pérdida de interés, la pérdida de acción, de actividades que puedan realizar en la vida diaria de los esquizofrénicos. Hay un tipo de esquizofrenia que es la catatónica. Como han podido escuchar de otros profesores, la catatonía es un estado en el cual la persona se siente pues completamente paralizado, ¿no? Puede ser catatónica orgánica, puede ser una esquizofrenia catatónica. La persona siente lo que llamamos la flexibilidad seria, está como una persona, como una cera que está paralizada. Entonces la persona no tiene ningún tipo de voluntad, la voluntad está anulada. Y la otra abulia es la abulia melancólica, en la tristeza, sobre todo en la depresión mayor, donde la persona per- pierde el total interés por las cosas de la vida diaria, se siente inútil, se siente con desinterés total, inclusive llega a ideas de suicidio. Entonces, que quiere desaparecer porque siente que no vale nada, que la vida ya no es para él o para ella, no tiene sentido la vida, etcétera. Entonces, la bulia melancólica. Luego tenemos las alteraciones cualitativas. Las alteraciones cualitativas, principalmente los impulsos irresistibles. ¿Por qué le decimos que son los impulsos irresistibles? Son acciones inmediatas que no tienen control y que la persona lo realiza sin medir las consecuencias. Es un impulso. Entonces es una acción rápida que la persona realiza y que no tiene el sentido del objetivo de hacerla porque son incontrolables o irresistibles. Entre ellas tenemos la cleptomanía. Principalmente la cleptomanía, como las demás impulsos irresistibles, la persona eh, tiene un impulso, una acción en cortocircuito rápido de robar las cosas, no necesariamente por el interés del dinero, sino por un aspecto ansioso de no hacerlo. Al hacer el robo, se tranquilizan, como que calman su ansiedad y roban no necesariamente por dinero, como vuelvo a repetir, sino por el acto mismo de realizarlo. Entonces pueden también entrar en problemas legales porque el robo también es un problema de punitivo que es sancionado por el Código Penal. Tenemos la dromomanía. La dromomanía de igual manera es un impulso irresistible, incontrolable que la persona para calmar esa ansiedad cambia constantemente de lugar. Puede ser dromomanía a lugares lejanos o a lugares cortos.
dependiendo de cómo puede estar el ambiente a su alrededor. Por ejemplo, yo tengo un paciente de hace 5 años que lo he visto, que me trae su familia y me dice, doctor, mi hijo se ha ido a Ica y ha regresado y está todo completamente mal. Ya pues se le dio la medicación, era un paciente con esquizofrenia, se le dio la medicación, se tranquilizó, se mejoró y cuando está mejor ya conversé con él, ¿no? Y le digo, ¿qué es lo que pasó? No, doctor, lo que pasa que yo sentía que algo malo iba a pasar en mi familia, que iba a haber, este, iba a morir mi familia y entonces yo, para no morirme, sentí la necesidad, el deseo de escaparme. Entonces salí y me fui, pero ¿te fuiste con carro o te fuiste a pie a Ica? Yo me fui a pie a Ica. ¿Y cómo has ido a Ica, hasta Ica a pie? ¿Y dónde has dormido? No, yo dormía en la calle, en el lugar donde se oscurecía y dormía en el piso. Y para comer también pedía a las personas donde me encontraba. Qué raro, le digo, porque la carretera no hay sitio ni siquiera para dormir. Sí, pero yo dormía en cualquier sitio, me dice. Y así se ha ido hasta Ica. Y de Ica se regresó porque tenía otro impulso de que sentía de que algo malo iba a pasar en su familia, entonces él tenía que volver para poder también ayudar a su familia. Ese es un caso de dromomanía lejana. Tengo otro caso en el pabellón que es una dromomanía corta. Paciente de pronto nos dice, doctor, estoy mal, me ha salido callos en mis pies. Y en verdad, pero vemos que tenía callos en sus pies. Y el personal técnico nos reporta que el paciente pues, constantemente se sale de su cama y comienza a andar, ¿no? Desde la mañana hasta la noche, camina y camina en su cuarto, sale al pasadizo. Cuando hacen también las actividades, él está caminando. Entonces, le sale pues callos también, ¿no? Son actos impulsivos, irresistibles, cortos. Luego tenemos la piromanía. La piromanía de igual manera son actos irresistibles para cometer incendios. Entonces hay que tener cuidado con estas personas que también pueden producir problemas en la familia o en la comunidad. Otro problema es sobre todo el impulso homicida. Últimamente llegó un paciente con el diagnóstico de esquizofrenia al hospital mandado por el juez, pero la Junta Médica de Psiquiatría Forense lo determinó que no tenía pues esquizofrenia y que éste había asesinado ya en 3 oportunidades a sus parejas. No era como un asesinato, asesinato en serie. Pero en los asesinatos siempre él llevaba al paciente después de haberlo golpeado, de haberlo matado pues, a golpes, a su pareja lo llevaba al hospital Casimiro Ulloa. Entonces, ¿qué persona puede hacer eso, sobre todo si es un psicópata? Llevar a la persona al, al, al que le encuentren en flagrancia de un asesinato. Entonces parece que era un impulso homicida que tenía esta persona, pero igual ha sido condenado pues para poderlo llevar ya no al hospital sino al penal. Luego tenemos la ludomanía o la ludopatía, que es el impulso por el juego. La ludopatía pues es otro problema, sobre todo de impulsos irresistibles, que se convierte también ya en compulsiones como una adicción que viene en contra de la voluntad del sujeto y que la persona se vuelve adicto al juego, ya sea al internet, al celular, a las
a las actividades de tragamonedas, juegos en la computadora, etcétera, ¿no? Entonces, son actos de ludopatía que también requieren tratamiento. Ahora, los actos compulsivos y los actos impulsivos tienen alguna diferencia. Los actos compulsivos, como se producen los trastornos obsesivos compulsivos, generalmente los actos compulsivos están precedidos por pensamientos intrusivos en la mente de la persona. Vienen ideas contra la voluntad de la persona y esto le produce ansiedad y viene el acto compulsivo para poder calmar su ansiedad. Entonces se diferencia de los actos impulsivos. Los actos impulsivos vienen impulsos, o sea, actos sin medir, sin controlarse y sin medir las consecuencias. Y realizan inmediatamente acciones como la cleptomanía, el robo, la piromanía, como hemos dicho, el incendiar, el impulso homicida, el de matar a las personas. En los actos compulsivos, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, el problema más frecuente que vemos es de una persona que, que toca a otra persona, que le da la mano o toca un objeto y le vienen ideas contra su voluntad pensando que se ha contaminado. Y entonces le viene la ansiedad de limpiarse la mano porque está contaminado. Entonces se va a lavar la mano y eso se repite en cada momento que realiza el dar la mano o tocar objetos y le produce pues una dificultad en la actividad de la vida diaria porque no puede realizar actividades sociales ni personales. Son actos compulsivos tiene que ser tratado incluso con medicamentos. Otra alteración cualitativa es la obediencia automática. Es la ejecución inmediata de órdenes dadas, o sea, uno le dice, corta corta el papel. Uno dice, levanta la mano derecha, levanta la mano derecha. Estira la pierna izquierda, estira la pierna izquierda. Se realizan aun cuando por su naturaleza deberían ser rechazadas. Y esto se produce pues generalmente en trastornos catatónicos, en la fase que está en el estado de catatonía. O también hemos dicho en la fase de melancolía, ¿no? Luego tenemos la sugestionabilidad patológica. Se producen sensaciones, juicios, estados afectivos, perturbaciones psicosomáticas, esto por influjo exterior inmediato, típica en personalidades histriónicas y retraso mental. Es como la sugestionabilidad de la hipnosis que la persona, sobre todo histriónicos, que Freud fue el psiquiatra, psicólogo, neurólogo y muchas formaciones académicas que tenía, ha creado esta técnica de hipnosis para poder sugestionar a la paciente, pero que ya se vuelve patológica cuando tiene juicios, sensaciones y perturbaciones psicosomáticas por esta técnica. Por último, tenemos la bizarrería. La bizarrería no viene a ser sino comportamientos inoportunos, observables en la vestimenta, en los movimientos y en los gestos. Vemos pues una persona extravagante, ¿no? Que tiene manerismos, gestos inadecuados, no reales con la cultura, con el medio social donde la persona se desenvuelve. Principalmente se producen pues en trastornos de personalidad, principalmente en trastornos de personalidad límite,
o en trastornos de personalidad estereotipada. Y para terminar la clase, vamos a leer un pequeño artículo que nos ilustra cómo podemos nosotros, digamos, mejorar nuestra voluntad. Ramón y Cajal nos dice que todo hombre puede ser, si se propone, escultor de su propio cerebro, y aún el peor dotado es susceptible de modo de las tierras pobres, pero bien cultivadas y abonadas, de rendir copiosa mies, o de rendir pues un producto adecuado. O sea, si uno tiene se propone de mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro, podemos tener mejores capacidades de voluntad de hacer las cosas, sobre todo que sean productivas, que sean buenas para nuestra salud mental y para nuestro desarrollo personal. Eso es todo, jóvenes. ¿Alguien a levantar la mano? ¿Me puede decir qué desea? Doc, es un aplauso, Doc. Ah, ya, Un ya, aplauso. ya, yo pensaba que era, ya. Ya, Franco, Sí. entonces terminamos la clase. Listo, Doc. Muchas gracias por su tiempo, Doc. Muchas gracias por su clase. Está muy interesante. Ya, entonces buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta doctor. luego, hasta luego.